Hola a todos los estudiantes de literatura. Hoy vamos a estar estudiando las fichas literarias del siglo XVII durante el barroco. Las obras que estamos estudiando para esta época, esta etapa, es el soneto 110 y 166 de Luis de Góngora y Argote, el Salmo 17 de Francisco de Quevedo, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra y Hombres necios de Sor Juana Inés de la Cruz. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra, España. Género: novela de caballería, novela moderna. Acerca del autor, 1547 a 1616, el propósito del autor es escribir una parodia de la literatura de caballería. Fue un militar que ganó batallas y sufrió prisiones. El contexto histórico: la monarquía de España sufre declive político y económico. Se extiende una conciencia de crisis y los libros de caballería eran muy populares en todos los estratos sociales. Pero a pesar de la miseria, la sociedad experimenta una explosión artística. Avanza la alfabetización, los préstamos de libros, el amor por la lectura, avanza el teatro, surgen pintores y escultores y empiezan a exponer sus obras en las cortes y nace un nuevo género, la novela moderna. Temas: es una parodia autoconsciente de convenciones literarias. El protagonista es consciente de sus propios actos creativos. Sus hazañas no solo las hace para ser un héroe caballeresco como en las novelas, sino para hacerse el más famoso de los libros de caballería que un cronista escribirá. Integra el realismo y la fantasía de manera engañosa, representado por personajes de la sociedad como es el ventero, los campesinos, los labradores, los ricos, los caballeros, las prostitutas y los hidalgos, incorporando todos los géneros del momento: los libros de caballería, la novela pastoril y la picaresca. Hay una justaposición de lo histórico con lo poético, lo verosímil y la fantasía. La historia retrata lo real, mientras que incluye lo poético, lo imposible, la ficción, la caballería como evolución de las cantares de gesta. Características de la dualidad del ser en la obra. Cervantes, el autor, crea un actor ficticio, el yo de cuyo nombre no quiero acordarme. En el capítulo 9 crea el verdadero autor, Cide Hamete Benengeli, quien cuenta la historia de Alonso Quijano, un hidalgo que inventa a Don Quijote. A su vez, Don Quijote es autor de su propio libro, el autor. Esto lleva al lector a preguntarse si Don Quijote o Alonso Quijano existió realmente. Aquí Cervantes creó el fenómeno de involucrar o implicar al lector en la obra. La locura y el humor. Lee muchos libros de caballería y enloquece. El estado mental de Don Quijote es obsesivo, pero no arbitrario. Le permite cambiar la realidad y embellecerla. Los nombres ridículos traen el humor. El mensaje: la vida se elige entre múltiples posibilidades. Requisitos para ser armado caballero: un nombre, un caballo, armas, una amada, luego un escudero como ayudante. Al final, al regreso del tercer viaje, recupera la cordura y habla de Alonso Quijano, el bueno, como si hubiera sufrido una catarsis que lo hizo ser un hombre diferente. El significado de "en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño" quiere decir que en su mente de ahora no sobreviven las fantasías de antes. Al darle Cervantes las últimas palabras de la obra a Cide Hamete: para mí sola nació Don Quijote y yo para él supo obrar y yo escribir. Solo los dos somos para en uno. Confirma su autoría ante el apócrifo de Avellaneda, que fue motivo de argumento en esa época. Cervantes crea la metaficción, historia dentro de otra historia. Como explica Alejo Carpentier, Cervantes pudo poner en un personaje las 4 dimensiones del hombre viviendo en 2 dimensiones, un mundo real y un mundo irreal, y logrando que viviera o conviviera en un plano de perfecta armonía. Temas: lo irreal versus lo real, el idealismo versus el materialismo, la aventura, la imaginación, la creación literaria, la dualidad del ser, el destino, el plan, ejecuta y regresa.
El soneto 166, mientras por competir con tu cabello, Luis de Góngora y Argote, España. Género, poesía lírica. Soneto. Época, finales del Renacimiento, final del siglo XVI, principio del Barroco, siglo de oro. Sobre el autor, 1561-1627, creó el culteranismo, corriente literaria que usaba palabras rebuscadas. Creó escuela, el gongorismo. Contexto histórico. Comienza la época del barroco llena de desilusión y crisis. El imperio se convierte en una carga pesada y las continuas guerras han traído hambre y enfermedades. La monarquía y todas las instituciones han perdido el respeto y el pesimismo se ha generalizado. El tema es el carpe diem y el memento mori, brevedad de la juventud que a su vez es anulada por la muerte. Estructura externa. Es un soneto, 14 versos en decasílabos divididos en 2 cuartetos y 2 tercetos con rima consonante ABBA, ABBA, CDC, DCD. La voz poética se dirige a una mujer bellísima, a quien la voz poética no ama ni respeta, solo admira su belleza. Apóstrofe. Cuando se detiene el discurso para decir goza, cuello, cabello, labio y frente. La mujer compite con la naturaleza, tiene un tono amenazador y un ritmo rápido. Repetición, mientras, paralelismo, cabello, labio, personificación o presopopeya, el cuello triunfa. Hay versos encabalgados, hay eperbaton, hay enumeración, gradación y asíndeton, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. El Salmo 17, miré los muros de la patria mía, Francisco de Quevedo, 1580-1645, España. Género, poesía del siglo de oro, soneto, Salmo 17. Época, siglo XVII, barroco, segunda parte del siglo de oro. Acerca del autor, crea un concepto más accesible al lector llamado conceptismo. Contexto histórico. Las continuas guerras llevaban a España a una gran decadencia y pesimismo. La gran carga del imperio español ya estaba muy corrupta política y religiosamente. Además, el pesimismo ya se había generalizado en España. Los sonetos estudiados anteriormente celebran la juventud y la belleza y exhortan a la mujer gozar de ellas antes que llegue la vejez. El Salmo 17 de Quevedo se concentra en la última etapa de la vida. Este poema tiene varias posibilidades de lectura, personal o política. Puede ser una reflexión sobre el pesimismo de la vejez de la voz poética o un lamento sobre su ciudad y lo que le rodea. Temas, memento mori. Estructura, soneto, 14 versos en decasílabos, 2 cuartetos y 2 tercetos. Rima ABBA, ABBA, CDE, DCE. El poema es una degradación, pero a través de las estrofas. Primero habla del país, luego de su habitación y finalmente de su persona. Hay aliteración. Se repite la consonante M y P, C y Q con sonido K. Hay hiperbato, hay metonimia, muro, báculo, espada, sol, todos se asocian con algo más amplio. La España de Castilla rodeada de muros, la imposición religiosa, el poder, el imperio, uso del tiempo verbal, tono pesimista, negativo, desolador, que se puede referir no solo a su muerte, sino también a la muerte del imperio. Hombres necios que acusáis, Sor Juana Inés de la Cruz, 1648-1645, México, bajo un virreinato de España en México. Género, poesía, redondillas. Época, siglo XVII, barroco en Hispanoamérica, época colonial. Acerca del autor, nace ilegítima y pobre en un México altamente jerarquizado. Es una mujer con una inteligencia extraordinaria, de gran belleza y con mucha voluntad de instruirse. Se hace famosa en la corte de virreinato y es adulada y también criticada por un mundo dominado por los hombres. Entra en el monasterio de San Jerónimo, donde sufre muchas dificultades y donde finalmente muere producto de una pandemia. Sus poemas incluyen ejemplos del culteranismo y es una seguidora de Góngora. En este poema la voz poética se dirige directamente a los hombres y por tanto es un apóstrofe. Culpa a los hombres de lo que ellos han provocado. Todo el poema es un juego continuo de contraposiciones. Ingrata, fácil, ofende, enfada, Thais, Lucrecia, entre otras. Thais se refiere a una cortesana mujer fácil y Lucrecia a una dama manchada por una violación
por lo que se quitó la vida. Hay uso de retruécano, rejuego de palabras donde se cambia el orden sintáctico y el significado. Estructura. Son redondillas, versos, octasílabos con rima consonante ABBA. Utiliza hiperbaton, juego de palabras, aliteraciones, entre otras propias del culteranismo. El mundo, el diablo y la carne son metonimias que representan los tres enemigos del alma: el mal, el sexo y el deseo de gloria, poder y dinero. El tema, el doble estándar al que los hombres sujetan a las mujeres colocándolas en una situación insostenible. El humor del poema tuvo éxito en una época en que la crítica en forma muy seria hubiera ocasionado más problemas. Sor Juana fue una protofeminista ya que se adelantó a los tiempos al defender los derechos de la mujer. Su mayor problema fue ser intelectual y ser más brillante que los hombres que la rodeaban. A pesar de su ingenio, terminó siendo vencida. El burlador de Sevilla y convidado de piedra. Tirso de Molina, 1583-1648, España. Género, teatro. Época, siglo XVII, barroco. Comedia del siglo de oro, 3 actos, 1583-1648, modelo de Lope de Vega. Acerca del autor. Tirso de Molina es un seudónimo que usó el fray Gabriel Telles para publicar la obra. Contexto histórico del teatro. El teatro floreció durante el siglo de oro con escritores como Lope de Vega, 1562-1635, y Calderón de la Barca, 1600-1681. Fue un teatro barroco, una nueva comedia nacional que tuvo mucha acogida. Lope de Vega es de la misma época de William Shakespeare, Galileo, Descartes, Cervantes y otros. Lope de Vega establece las pautas de la nueva comedia y Tirso de Molina fue su discípulo. Como confesor pudo conocer la naturaleza humana y sus obras fueron exitosas, siendo El burlador de Sevilla su obra maestra. La comedia, de 3 actos, se divide en 3 argumentos: el planteamiento, el desarrollo y el desenlace. Mezcla lo trágico con lo cómico e introduce el personaje gracioso o figura donaire. Es un personaje ocurrente que en este caso funge como la conciencia de don Juan Tenorio, el personaje principal. Don Juan es un libertino que cree en la justicia divina, pero también cree que hay tiempo para arrepentirse y ser perdonado por Dios. El hombre barroco ya vislumbra un lugar que va de mal en peor y se obsesiona con el carpe diem y la brevedad de la vida, así como el memento mori. Pensaban que vivir es ir muriendo cada día. Shakespeare decía que somos una representación teatral de la vida. El mundo, el planeta Tierra, es un escenario y nosotros somos los actores. Pudiera haber dado a entender que los gobiernos son los dramaturgos y el universo la audiencia. Temas: la religión y la moral, la hipocresía, la pasión y la venganza, el engaño y el desengaño, la causa y el efecto, las relaciones interpersonales, la construcción del género. La obra pudo haber sido concebida como respuesta a la teoría de Juan Calvino, que plantea que estamos determinados al nacer, es decir, que traemos un plan de vida que se cumple sí o sí. Los católicos plantean que es a través del arrepentimiento. Los protestantes plantean que es confesando a Cristo como Salvador. Los orientales creen en la reencarnación y que reencarnamos tantas veces sean necesarias para evolucionar. Los espirituales creen que somos dioses y creadores aplastados por los gobiernos corruptos. Don Juan Tenorio burla a las mujeres con promesa de matrimonio o haciéndose pasar por los prometidos de ellas. Gonzalo, el padre de Ana y asesinado por Don Juan, se venga después de la muerte y mata a Don Juan Tenorio. La estructura tiene diferentes tipos de estrofas: redondillas, quintillas, octavillas, sextetos, liras y letrillas. Las acotaciones son los guías del dramaturgo para la puesta en escena. Las redondillas desarrollan la historia de los episodios generales. Las décimas presentan las quejas de las novias burladas. Los endecasílabos de arte mayor presentan las escenas de los reyes. Las letrillas presentan los cantos de las bodas. Las quintillas la servidumbre y los nobles. En los septasílabos de rima sonante los personajes hablan solos, son monólogos. El tono es dramático. En el papel de Isabela, lírico. En el papel de Tisbea, seductor. En el papel de Ana, cómico. En el papel de Ana es también seductor como Tisbea y cómico en los otros, como en las otras burlas. Comienza en media res, en acción. Hay anáforas para ajustar la métrica y el ritmo. Hay arcaísmo, palabra en desuso. Plega a Dios que no mintáis. Plega quiere decir ruega. Repeticiones: carpe diem, tan largo me lo fiáis. Antítesis: agua y fuego. Culpa y disculpa.
Metáfora, ya dan mis ojos agua. Crítica abierta, la desvergüenza en España se ha hecho caballería. Antes era caballero cortés y ahora mujeriego, es lo que quiere decir. Metonimia, los cuchillos representan a los guardias reales. Personificación, cuchillos soberbios. Memento mori, que adiós y hay muerte. Y hasta aquí llegamos, los espero en las próximas fichas literarias.